Hola gente de YouTube, soy Marco Pérez Fernández y bueno, en este vídeo os quiero presentar 3 sobres abiertos de la nueva colección de cromos del Mundial de Brasil 2013-2014. Vamos a comenzar con los cromos. Empecemos con los especiales. Espera, voy a hacer una cosa. Espera un momento, que tengo aquí casillas aquí adelante. Bueno, ya están colocados. Empecemos. Xavi Hernández de España y está en Fans Favorite. Tiene 79 de defensa, 92 de media y 83 de ataque. Y suman en total 254. Luego tenemos aquí el escudo de Chile. Luego tenemos a Geoff Cameron de Estados Unidos. Y como veis, está en Utility Player y tiene 75 de defensa, 79 de media y 75 de ataque. Y suman en total 229 puntos. Luego tenemos aquí a Roman Shirokov, perdón. Es de Rusia y está, como lo veis aquí, en Star Player. Y tiene 74 de defensa, 81 de media y 77 de ataque. Y suman en total 232 puntos. Ahora pasamos a los normales. Empezamos con Iker Casillas de España. Y tiene 88 de defensa, 85 de media y 42 de ataque. Suman en total 215 puntos. Y por aquí, esto que está aquí en gris es por donde le meten los goles. Los rojos por donde los para. Bueno. Luego tengo aquí a Eduardo Vargas, perdón, que me había liado, de Chile. Y tiene 62 de defensa, 73 de media y 77 de ataque. Y suma 212 puntos. Y tira por la escuadra. Lo veis aquí. Luego tenemos a Daniel Sturridge, es de Inglaterra y tiene 62 de defensa, 77 de media y 79 de ataque. Y suma 218 puntos. Y tira otra vez por la escuadra, como en la anterior. Luego tenemos a João Moutinho de Portugal. Y tiene 75 de defensa, 82 de media y 78 de ataque. Y tiene en total 265 puntos. Y tira por el medio de la portería, Paula. Bueno, como sea. Luego tenemos a Nani de Portugal. Y tiene 58 de defensa, 82 de media y 86 de ataque. Y tiene en total 226 puntos. Y tira casi por la escuadra. Bueno, seguimos. Aquí tenemos a... Esperan que no lo veo bien. Así, Alexander Kerzakov. Vaya nombre. Pero perdonen por el retraso. Y bueno, es de Rusia y tiene 65 de defensa. 80 y algo ahí trae, creo. Sí, 86 de media y 90 de ataque. Y suma en total 241 puntos. Y tira por la escuadra. Luego tenemos a ¿cómo se llama? No sé. Sí. Sergei Ignashevich, perdonen, es de Rusia y tiene 82 de defensa, 80 de media y 69 de ataque. Y suma en total 231 puntos y tira por abajo. Luego, Lorenzo Insigne,
Es de Italia y tiene 53 de defensa, 84 de media y 86 de ataque. Y suma en total 229 puntos. Y tira por la escuadra. Uy, perdón, que se me ha caído el cromo. Ya salimos. Este se llama... A ver cómo se llama. Pablo Daniel Osvaldo. Es de Italia. Y tiene 59 de defensa, 79 de media y 80 de ataque. Y suma en total... ¿Cuánto trae ahí? Sí, 218 puntos. Y tira por la escuadra. Luego tenemos aquí a Jackson Martínez. Es de Colombia y tiene 47 de defensa, 77 de media y 85 de ataque. Y suma en total 209 puntos. Y tira casi por la escuadra. Se podría decir que por la escuadra. Bueno, ahora tenemos aquí a Mario Gómez. Es de... ¿Cómo era? Este creo que es Alemania. Sí, Alemania. Y tiene 68 de defensa, 83 de media y 85 de ataque. Y tiene en total 236 puntos. Creo que trae ahí 236. Sí, lo trae. Y tira por la escuadra. Creo yo. Perdón que se me ha caído un cromo. Sí. Se me caen muchos cromos hoy. Tenemos aquí a Vasilis Torosidis. Es de Heias. Y tiene 72 de defensa, 75 de media y 71 de ataque. Y suma en total 218 puntos. Y tira por abajo. Luego tenemos aquí a Oliver Giroud. Es de Francia. Y tiene 56 de defensa, 77 de media y 83 de ataque. Y luego tenemos... tiene en total 216 puntos. Y tira casi por el medio de la portería. Y por último, tenemos aquí a Alex Song. Es de Camerún. Y tiene 77 de defensa, 72 de media y 64 de ataque. Y en total suma 213 puntos. Y tira... No sé, creo que... Sí, casi por la escuadra, sí. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis suscribiros a mi canal. Y gracias, hasta luego.